Cosas borradas de la realidad. La historia que hará que dudes de todo. ¿Alguna vez has recordado con total certeza algo, solo para descubrir que nunca existió? Un programa de televisión que viste de niño, pero que nadie más recuerda. Una tienda en tu barrio que desapareció sin dejar rastro. Un objeto, un lugar, incluso una persona que jurarías haber conocido, pero que, al buscar evidencia, parece haber sido borrado de la realidad. No hablamos de simples olvidos o errores de memoria. Hablamos de recuerdos compartidos por miles de personas que, inexplicablemente, no tienen ningún registro en el mundo real. Se desvanecen, como si nunca hubieran estado ahí. ¿Son fallos en nuestra percepción, o hay algo más perturbador en juego? Algunos lo llaman el efecto Mandela, otros hablan de realidades paralelas. Pero, ¿qué pasaría si ciertas cosas estuvieran siendo eliminadas intencionalmente? Si alguien, o algo, estuviera reescribiendo nuestra historia sin que nos demos cuenta. Hoy, en Eco de los Secretos, exploraremos los casos más inquietantes de cosas, personas y recuerdos que han sido borrados de la realidad. Y cuando terminemos, te harás una pregunta aterradora: ¿qué cosas de tu vida podrían haber desaparecido sin que lo notes? Recuerdos que no deberían existir. A lo largo de los años, han surgido incontables relatos de personas que recuerdan con absoluta claridad cosas que, según la realidad actual, nunca ocurrieron. No se trata de simples confusiones o errores de memoria, sino de eventos, nombres y objetos que parecen haber sido arrancados de la existencia sin explicación alguna. Uno de los ejemplos más impactantes es el de las series de televisión y películas que desaparecen misteriosamente. Muchas personas aseguran recordar programas enteros que, al investigar, simplemente no existen. Un caso famoso es el de una supuesta película de los años 90 llamada Shazam, protagonizada por el comediante Sinbad como un genio mágico. Miles de personas en todo el mundo recuerdan haber visto esta película, pero no hay evidencia de que haya existido jamás. Ni una sola copia, ni un solo registro en bases de datos de cine. Como si el film hubiera sido erradicado del tiempo. Otro caso inquietante es el de los productos que desaparecen sin explicación. Marcas de comida, juguetes e incluso medicamentos que muchas personas recuerdan haber consumido, y que, al investigar, no tienen ni un solo rastro en los registros de fabricación. Algunos afirman que estos productos existieron, pero fueron eliminados del mercado sin dejar pruebas. ¿Cómo es posible que tantos recuerdos coincidan en algo que, oficialmente, nunca existió? Pero lo más perturbador es cuando esto sucede con personas. Gente que ha sido completamente borrada de la historia. Individuos que, según testigos, existieron, interactuaron con el mundo, y después, simplemente, dejaron de existir sin dejar rastro. ¿Cómo es posible que alguien pueda desaparecer no solo físicamente, sino también de todos los registros oficiales? ¿Estamos ante simples errores de la memoria colectiva, o hay una manipulación intencional de la realidad? ¿Podría existir un mecanismo que esté editando el pasado sin que lo notemos? A medida que avancemos en estos casos, descubrirás que la realidad puede ser mucho más frágil de lo que imaginamos. Rastros borrados y ecos de lo imposible. Si estos casos fueran meros errores de la memoria, no habría huellas de su existencia, pero lo extraño es que, en algunos casos, hay rastros de que algo estuvo allí, y luego desapareció. Pequeñas evidencias que desafían la lógica y que nos hacen preguntarnos, ¿qué está ocurriendo realmente? Uno de los ejemplos más impactantes lo encontramos en registros oficiales. Documentos que existieron, pero que han sido eliminados de bibliotecas, archivos digitales y registros históricos. Un caso famoso es el de los mapas antiguos que mostraban la Isla Bermeja en el Golfo de México. Durante siglos, aparecía en cartas de navegación y documentos oficiales, hasta que un día, simplemente, dejó de existir. Expediciones modernas han intentado encontrarla sin éxito. ¿Era un error cartográfico, o fue borrada deliberadamente? También están los testimonios de personas que afirman haber trabajado con alguien que, años después, no tiene ni un solo registro en bases de datos laborales ni en documentos de identidad. Desaparecidos no solo físicamente, sino borrados de la existencia administrativa. En el ámbito de la tecnología,
Han existido reportes de productos, inventos y prototipos que parecían revolucionarios, pero que fueron retirados del mercado sin ninguna explicación. Algunos creen que estos avances eran demasiado peligrosos para ciertas élites y que fueron eliminados antes de que pudieran cambiar la sociedad. Y luego están los casos más personales. Personas que recuerdan con absoluta claridad haber crecido con un juguete, haber visto un comercial específico en televisión, haber visitado un sitio que ahora, simplemente no está. Amigos de la infancia que desaparecieron y a quienes nadie más recuerda. Fotografías familiares que parecen cambiar de detalles con el tiempo. Si estos recuerdos fueran simplemente errores de nuestra mente, ¿cómo explicamos que tantas personas compartan exactamente la misma memoria errónea? ¿Es posible que haya un proceso de alteración de la realidad en marcha? ¿O nuestra percepción del mundo es mucho más frágil de lo que imaginamos? A continuación, exploraremos algunas de las teorías más inquietantes que intentan explicar estas desapariciones, pero prepárate, porque algunas de ellas podrían hacerte dudar incluso de tu propio pasado. ¿Casualidad, conspiración o falla en la Matrix? Si tantos eventos parecen haber sido borrados de la historia, ¿qué podría estar detrás de estas desapariciones? Las teorías son variadas, y algunas son más inquietantes que otras. Manipulación de la historia. Algunas teorías sugieren que ciertos hechos han sido eliminados intencionalmente por gobiernos, corporaciones o sociedades secretas. Registros, documentos y pruebas que podrían revelar verdades incómodas han sido suprimidos para evitar que el público los descubra. ¿Qué pasaría si nuestra historia ha sido modificada deliberadamente? ¿Qué información podría haber sido censurada para mantener un orden social o político? Realidades paralelas y el efecto Mandela. Otra hipótesis plantea que estas desapariciones podrían deberse a colisiones entre universos paralelos. Tal vez algunas personas tienen recuerdos de una línea temporal alternativa que se ha fusionado con la nuestra, provocando la desaparición de ciertos eventos. ¿Y si algunas personas realmente experimentaron una versión diferente de la historia y ahora se encuentran en un mundo donde las cosas han cambiado sin explicación? Fallos en la simulación. Si vivimos en una simulación, algunos de estos casos podrían ser errores en el sistema. Datos que fueron eliminados o corregidos con actualizaciones. ¿Y si nuestras vidas están siendo constantemente editadas sin que lo sepamos? ¿Podría este ser el motivo por el cual algunos recuerdos parecen desvanecerse sin razón aparente? Intervenciones de entidades desconocidas. La teoría más extrema sugiere que fuerzas superiores controlan lo que podemos recordar y lo que debe desaparecer. ¿Podría haber seres o entidades que modifican nuestra realidad por razones desconocidas? La hipótesis de la reescritura temporal. Algunos investigadores del fenómeno creen que ciertos eventos han sido literalmente borrados del tiempo. Si existiera la posibilidad de viajar al pasado y alterar pequeños detalles, ¿cómo podríamos notar esos cambios? Quizás ciertos errores de continuidad en la historia, las desapariciones de objetos y personas sean el resultado de una manipulación del tiempo que no deberíamos recordar, pero que, por algún motivo, algunas personas logran percibir. Influencia de inteligencias artificiales. Vivimos en una era digital donde la información se almacena en servidores y bases de datos. Si una inteligencia artificial avanzada tuviera la capacidad de modificar registros históricos, podría eliminar información sin que nadie lo notara. ¿Podría ser que ciertos eventos han sido eliminados de archivos digitales y con ello, borrados de nuestra percepción de la realidad? Si estos cambios han ocurrido antes, ¿qué nos garantiza que no volverán a suceder? Ahora dime. Después de conocer estos casos, surge una pregunta inevitable: ¿recuerdas algo que no debería existir? Si lugares, objetos, recuerdos e incluso personas pueden ser borrados de la historia sin dejar rastro, ¿qué nos garantiza que nuestra propia vida no ha sido editada en algún momento? Tal vez esa tienda que recuerdas sí existió, pero fue eliminada de la realidad. Tal vez esa película que viste de niño sí era real, pero alguien decidió que no debía serlo. ¿Podría ser que hay fuerzas controlando lo que debemos recordar y lo que debe olvidarse? Nos han enseñado a confiar en nuestra memoria. Pero después de todo lo que hemos visto hoy, ¿realmente podemos seguir haciéndolo? Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Has vivido algo similar?
¿Recuerdas algo que ahora parece no haber existido? Queremos conocer tu historia. Si quieres seguir explorando los misterios más inquietantes del mundo, suscríbete a Eco de los Secretos y activa la campana de notificaciones. Recuerda, la verdad está ahí afuera, pero no siempre quieren que la encontremos.